Bienvenida a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar a hacer dos estilos diferentes de prenda. Desde este top, que es un poquito más informal y un poquito también más tapadito para usarlo de diario, y también con un patrón similar, pero en este caso versión vestido, que va a ser un vestido lencero ya con un toque un poquito más sexy. Pues solamente necesitas los patrones, te los puedes descargar y vamos adelante, que te voy a enseñar cómo confeccionar este vestido. Te puede servir tanto de diario como también para algún tipo de evento más importante, porque tiene también un toque bastante diferente y original, sobre todo en la parte de la espalda, donde tiene también un escote centro de la espalda que lo hace también una prenda bastante bonita. Espero que te guste y vamos a ello. Hasta el momento, cada vez que hemos cortado un patrón, siempre hemos tenido en cuenta el sentido de hilo, que es la parte de los extremos. Hemos colocado siempre el patrón de esa manera. En este caso vamos a explorar otro tipo de confección y vamos a cortar este diseño con el corte al bien. El bien significa que va a ir totalmente a un ángulo de 45 grados con respecto al orillo. ¿Por qué? Aquí lo que vamos a conseguir que tenga cierta elasticidad y que nos sea mucho más cómodo a la hora de vestir este vestido lencero, que no lleva nada de pinza porque le hemos eliminado, pero claro, necesitamos también que no vayamos súper entallados, porque este tejido, si lo hacemos a hilo, no va a ceder absolutamente nada, lo que va a ocasionar que un efecto indeseado, tanto de incomodidad como de tirantes. Pero si lo cortamos al bies, pues va a ceder un poquito el tejido y nos va a ofrecer mayor comodidad. Eso es positivo para una parte, pero la confección se complica, porque al tener sentido al bien, por ejemplo, los centros delanteros y de la espalda toma toda la elasticidad que tiene el tejido. Claro, nosotros tenemos que después hacer la confección teniendo en cuenta esa elasticidad. Para ello vamos a utilizar una serie de herramientas y vamos a probar. Entonces, para este tipo de tejido vamos a colocar el tejido para sacar los patrones teniendo en cuenta la dirección del bien. Y te lo explico enseguida. Debemos de tener en cuenta que todo lo que sería el corte al bien nos va a llevar más desperdicio de tejido o vamos a necesitar mayor tejido. Para este vestido, si lo hubiésemos hecho al sentido de hilo, lo único que tenemos que comprar sería un largo. Por ejemplo, una sección de 1 metro, metro y medio. Pero al cortarlo al 10, pues es verdad que se va a llevar más tejido. Yo tengo 2 metros y voy muy justa. Posiblemente si tú tienes una talla más ancha de la 40, vas a necesitar al menos 2 metros y medio. Te voy a decir cómo lo vamos a tener que colocar el tejido. Tenemos con el derecho hacia nosotros localizado lo que sería el sentido de hilo, que sería el orillo. Vamos a llevar y vamos a hacer el ángulo de 45 grados. Es decir, doblamos y el otro sentido de hilo se queda en la parte inferior. Directamente el cuadrado. Eso quiere decir que si esto es el ancho de nuestro tejido y estos dos serían el orillo, tenemos que doblarlo de esta manera, quedando un orillo aquí y el otro hacia abajo, para colocar el patrón justamente en la zona del bien, que es justamente lo que yo ahora mismo estoy haciendo. Lo colocamos de tal manera, y sobre todo este tejido que yo estoy utilizando es un raso y se mueve con velo. Entonces vamos a ir centrando muy bien el tejido. Si hace falta, lo vamos a ir fijando con alfileres para que no se mueva en la zona aquí del orillo. Una vez que lo tengamos, y por ejemplo, este tejido tiene unos lunares. La parte también aquí del extremo es la línea también de corte, que no siempre tiene que ir recto, que puede ser que haya patas. Entonces me voy a guiar por la zona de lunar que vaya totalmente en recto, que eso sí es verdad que después si no, en el centro delantero, por ejemplo, el centro espalda, si no se va a ver torcido lo que serían los lunares. Entonces lo vamos a centrar y si en la parte de aquí del orillo no queda casado, es que
tenemos también la línea de corte. Entonces puede ser que tenga algún tipo de pata a la hora de haberlo cortado en el establecimiento. Si tiene, una vez ya que lo tengamos sostenido con peso si hace falta, con alfiler para que no se me mueva, voy a colocar uno de los patrones, el que necesito que vaya aquí, por ejemplo, doble, que sería la espalda, porque lo puedes hacer de dos variantes. Lo puedes poner el centro delantero con abertura o sin abertura. La única diferencia es que si lo vas a poner con abertura, le tendrás que dar en el centro delantero imagen de costura. Pero de eso, en la ficha técnica te lo explico. Vamos a sujetar para que no se nos mueva. Y ajustando al máximo aquí arriba, porque si no, el bajo no nos lo va a dar. Con este tipo de diseño, porque aquí es verdad que necesitamos el doble de tejido y también va a tener desperdicio. Pero aquí, como todo lo vamos a reutilizar, pues también te aconsejo que el desecho que no lo tires, vamos a hacer diferentes tipos de proyectos. Bueno, ya tenemos una de las piezas situadas. Vamos ahora al otro. Aquí vamos a hacer lo mismo al final del tejido. Por eso te digo que si estamos utilizando una talla más grande de la 40, posiblemente necesites más de 2 metros. Hacemos igual, llevando ahora el otro orillo. Yo me voy a ayudar de tener los lunares situados. Al final lo que hemos hecho es esto. Tenemos aquí el largo del tejido, estos son los orillos, hemos doblado primero. Se supone que por eso necesitamos tanto tejido que ahora estamos doblando también, sacando el pie, ahora en la zona también inferior. Claro, aquí lo estoy haciendo con folio que tiene un largo de tejido muy cortito, pero por eso necesitamos tanto tejido para hacer ese movimiento y que quepan también allí los patrones. Vamos a continuar doblando. Aquí veis muy justita. De hecho, si tú tienes el diseño más largo que la largura de midi, o que sea una talla cortita, como sería una 38, vamos a necesitar también 2,5 metros o hasta incluso 3 metros. Y ahora, justamente en el sentido del pie, coloco el otro patrón. Con este resto de tela, que después ya lo vamos a ir colocando, pero primeramente vamos a sacar la pieza del delantero y de la espalda. Una vez ya fijado con alfileres, vamos a empezar a cortar. Yo primero voy a cortar este patrón y lo retiro y ya si me permite, porque aquí tengo un doble de tejido, que no quiero estropear más tejido de la cuenta pegándole un piquetazo, entonces voy a cortar primero este, ya sé que de esta manera me caben los dos y después ya corto el siguiente. Pues adelante. Ya tengo cortado el delantero y de la espalda. Estoy intentando moverlo lo menos posible para que no se me mueva las piezas. Lo primero que he hecho es cortar por la línea del centro delantero en el caso que quieras que tenga la abertura y la botonadura delantera. Si no es tu caso, pues lo dejas simplemente así, tal cual por el momento. Ahora vamos cogiendo piezas que nos ha sobrado del corte inicial y vamos sacando la pieza superior. En la pieza superior yo aquí me estoy fijando, cogiendo esta pieza, teniendo en cuenta ya el sentido de hilo. Entonces voy buscando y localizando lo que sería el orillo para así saber dónde estaría el sentido de hilo, no sacándolo o sin tener en cuenta este criterio. Vamos a necesitar, o yo voy a necesitar, porque es un tejido tan fino, que quiero que tenga como un poquito de forro en la parte del pecho, entonces voy a necesitar 4 piezas. Pues lo voy sacando para tener las 4 piezas conmigo. Para aprovechar al máximo el tejido, también aprovecho y saco también unas tiras, teniendo en cuenta el sentido de hilo de 3 centímetros de ancho y largo todo lo que podamos para hacer los tirantes. Como ya tenemos para aprovechar al máximo el tejido, pues lo vamos sacando lo más largo que podamos. Pero son los que vamos a utilizar para los tirantes.
no te quedes muy corta, o sea, algo aproximadamente de 1 metro, aunque después tenga más, lo podemos cortar. No, que si te quedas corta, pues tenemos que hacer otros tirantes más. Bueno, ya tengo cortado 2 tiras de 3 centímetros y lo voy a conservar. Voy a sacar otra vez otras 2 piezas, que es lo que me falta de la pieza superior. Ya tengo todo cortado, espalda, delantero, tirante y parte superior. Quizás después nos falte lo que sería la vista. Vamos a conservar el resto de tela, no la vamos a desechar. Como el centro delantero hemos pillado en este caso el bien y yo quiero una abertura, este paso te lo puedes sacar si tú no le vas a colocar abertura ninguna, pero si no vamos a tratar de controlar el bien cuando tenemos una costura, que ya de por sí es bastante puñetera. Vamos a utilizar una cinta, que esto se utiliza para no ceder, o sea, tejidos que ceden muchísimo, que pillan bien, escote, etcétera, podemos utilizarla. Y esto simplemente con el planchado se puede colocar. Y como en el centro delantero quiero ponerle unos botones que simplemente de decoración, tenemos estas presillas que son con ojales, ya viene ya hecho, realizado, y bueno, eso es lo que le vamos a colocar también. Entonces, para ello, lo primero tenemos que medir el largo que yo quiero de mi abertura o que tenga también la parte de los. Una vez que tenga ya medida la, la largura donde voy a comenzar, voy a colocarlo entre una capa y otra por margen de costura. Si tengo de 1 centímetro, pues que quede por ahí. Y voy colocando entre las dos capas esta pieza. Esta pieza también me va a ayudar a que no me ceda el biel, pero en la parte inferior vamos a necesitar ponerle la otra tira por indicado. Esta parte requiere cuidado, tranquilidad, que lo vayamos colocando mimosamente sin que se nos mueva la pieza. Estamos tratando de un tejido, en este caso un raso, y este es un tejido que se mueve muchísimo. Pues vamos a tratarlo con mucho cuidado. La intención con este vestido es hacer un vestido un poquito más de fiesta, por lo tanto tenemos que tratarlo con más cuidado que cualquier otro tejido. Lo siguiente que voy a hacer va a ser hilvanar toda la parte del centro delantero hasta abajo. Aunque después lo cosa solamente hasta una parte, pero lo voy a hilvanar hasta abajo, porque así, hilvanándolo después, voy a aprovechar, pongo la plancha y le voy a planchar también esta cinta desde donde termina el cordoncillo de los ojales hasta abajo. ¿Para qué? Para después también, cuando nosotros cosamos el dobladillo, que no se nos descuelgue después el bien. Entonces también se lo voy a poner en toda esta parte a partir, porque aquí, como yo tengo la parte de la tira de los ojales, sé que no me va a ceder, pero a partir de aquí hasta abajo, seguro que sí. Ya lo tengo hilvanado y le voy a pasar un pespunte hasta donde quiero que tenga la abertura, y en el otro lo que voy a hacer, entretela con la cinta para que no me ceda el bien. Para el tirante lo que hacemos, la tira, es encaramos derecho con el derecho y le vamos a dar un pespunte por margen de costura de 1 centímetro. Una vez que tengamos hecho el pespunte, lo que vamos a hacer con esta herramienta que nos va a ayudar y a facilitar el sacar el tirante, lo introducimos por uno de los laterales porque hemos dejado los dos extremos en abierto. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Vamos a introducir todo el tejido y ahora tiene un ganchito, pues en ese ganchito vamos a meter un poquito de tejido y ahora lo cerramos. Empezamos a introducirlo hacia adentro y ya
vamos dándole la vuelta aquí en este extremo y por el otro vamos sacando tejido. Lo tenemos que hacer a la misma vez, por uno de los extremos y por el otro lo vamos desenvolviendo y de esta manera ya tenemos nuestro tirante tubular ya hecho. Vamos a darle un planchado que se nos quede bien asentadito antes de continuar. Vamos a pasar y a dejar preparado la parte de la espalda. Para la parte de la espalda tenemos la otra pieza de la parte superior de la espalda, cortado también el centro delantero al 10 y sacamos dos piezas, porque esta misma nos va a servir también como vista. Vamos a colocar y ahora vamos a coger la pieza superior que va colocado en la parte del centro de la espalda y vamos, lo primero que todo, a calcular justamente en el pico el centro de la espalda. Hacemos un piquete y ese lo vamos a posicionar justamente también en el piquete que le habíamos dado en el centro de la espalda de la pieza de la espalda. Y allí lo fijamos, porque ese punto es clave y no se nos puede mover. Ahora vamos a empezar a coser desde un extremo o el margen de costura, vamos cosiendo. Yo le he dado 1 centímetro de margen, por ese le vamos cosiendo hasta llegar a ese mismo punto. Y después doblamos hacia arriba y quedaría de esta manera, ese piquito el que nos debe de hacer. Ya lo he unido por el margen de costura de 1 centímetro y justamente en el centro de la espalda, donde tenemos el piquete marcando este, le vamos a dar un piquete que llegue hasta este punto que le hemos dado. ¿Para qué? Para que después doble bien y que la parte del derecho no nos haga aquí ningún pico o que este pico se quede más pronunciado, no nos haga bolsa. Entonces, eso nos está pidiendo que hagamos aquí un pequeño piquete. Bueno, una vez que lo tengamos, vamos a coger unos 4 o 5 centímetros, bueno, quizá un poco más, del tirante que hemos hecho previamente, que lo vamos después a colocar justamente aquí en la zona de la espalda, para que después la lazada vaya hacia los extremos del centro de la espalda y termine aquí en un nudo central. Para ello vamos a coger unas cortas tiras de lo que sería la lazada que nosotros le hemos hecho, la unimos y la ponemos pues aproximadamente lo más cercano hacia los costados. Yo le he dejado a lo mejor unos 8 centímetros desde la zona también del costado. Quiero que salga muy poquito, no quiero que salga tampoco una tira muy, muy grande. Tengo en cuenta el margen de costura que lo voy a dar y esta es la parte que se va a quedar visible para que pase por ahí el nudo. Entonces lo vamos a sujetar con alfileres. Ya lo tengo puesto fijado con alfileres en uno de los extremos, marco como referencia para colocarlo en los dos hacia en la misma altura. Y hago lo mismo en el otro extremo. Lo coloco y fijo con alfileres para que, no se me mueva. Una vez que ya lo tengo, eso sí es muy importante que quede mirando hacia adentro. Voy a coger la otra pieza que me va a servir como una vista y lo voy a colocar justamente encarando derecho con el derecho. Y esta simplemente me va a servir como vista para asear la parte del escote. Aquí recuerda que cuando nos encontramos con el pico de la espalda, tenemos que ir teniendo en cuenta haciendo esa forma de pico por margen de costura de 1 centímetro. De tal manera que después lo que vamos a hacer con esta vista es volver hacia adentro
y ya quedaría aseado la parte del escote de la espalda. Así ya aprovechamos esa pieza que nos va a dar primero el aseo, que se va a quedar bonito. Podemos también jugar esta pieza usándola como un color alternativo o utilizándolo como contraste en la parte de la pieza de la espalda. Nos da no solamente la posibilidad de jugar estéticamente, sino también que la parte de aquí de la espalda, como está cortado al bien, pues vamos a tener como mayor refuerzo. Una vez que ya lo tengamos unido, le vamos a dar otro piquete justamente en el pico para que vuelva bien y muy pegadito y sin cortar el pespunte. Vamos a cortar el exceso de los tirantes que se queda un poco más saliente y que al final esto no sirve para nada. Me pilla. Y ahora, como siempre hacemos en todas las vistas, le vamos a dar un pespunte muy pegadito con la costura hacia la vista para que vuelva bien y que no se esté volviendo lo que sería la vista hacia afuera. Pues le vamos a dar ese pespunte de carga muy pegadito a pespunte con la carga de la costura hacia la vista. Ya le hemos dado el pespunte. Eso es lo que hace que se quede muy asentadito el escote de la espalda, le damos un buen planchado. Y aprovechando la plancha vamos a doblar el margen de costura hacia adentro y encapsulamos de esa manera el margen de costura que teníamos de la parte de la vista con el delantero primero. Lo vamos haciendo en la parte del centro esquinado y después lo terminamos con un pespunte muy al filito y así se nos queda muy aseado por fuera y también lo vamos a obtener ese aseo también por el interior. Y ahora vamos a empezar a asear la parte del delantero y así después ya podemos unir las dos partes. Ya tengo uno de las partes superior ya unida a lo que sería a la pieza del delantero y vamos a hacerlo juntos. Para ello tenemos aquí el patrón y tenemos las dos piezas. Vamos a quitar los alfileres. Y vamos a coger la lazada, que iría justamente haciendo su efecto de tirante, y la colocamos entre ambos derechos del tejido. Lo fijamos con alfileres para que no se vayan moviendo. Y ahora el siguiente paso es coser por el escote delantero y el escote también que va hacia la sisa, dejando libre y sin coser la parte del costado y la parte inferior. Una vez que le hayamos dado ya el pespunte, le vamos a dar pequeños piquetes a toda la parte del escote y de la parte también de la sisa para que al volver pues vuelva bien correctamente lo que sería toda esa curva. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que la parte no se quede bombache y boleado, vamos a darle un pespunte de carga a la parte del forro, que está, como hemos utilizado dos piezas, una base como de forro y la parte exterior. Pues vamos a llevar lo que sería el margen de costura hacia la pieza del forro y damos el pespunte muy pegadito a la costura que teníamos de inicio. Lo vamos a hacer por toda esa parte donde hemos cosido y así nos aseguramos que se quede toda la parte interior del forro y no se vuelva hacia el delante. Ya tenemos el pespunte de carga que se va a quedar muy asentadito, lo único que falta es un buen planchado y vamos a fruncir la parte inferior. Una vez que lo tengamos fruncido, vamos a encarar el derecho con el derecho del tejido y vamos a unir la parte del costado que coincida a la misma altura y después la parte del escote que quede la parte del escote, la parte superior a 1 centímetro más abajo, porque claro, la parte superior ya la tenemos aseada y la otra todavía no. A partir de aquí tenemos un fruncido, o sea, la parte superior es un poquito, tiene un recorrido mayor. Lo que tenemos que hacer simplemente es ir ajustando este recorrido a la pieza inferior. Esta parte puede ocasionar un poquito más de duda, pero simplemente es ir ajustando el recorrido.
¿Cuánto y cómo? Pues en realidad es según tu pecho, o sea, yo te recomendaría que lo vayas colocando con alfileres, que los vanes y te lo pruebes, porque al final, dependiendo de tu pecho, te pedirá que el frunce se lo ponga más hacia la parte central, más hacia la parte, más hacia la parte superior, parte central. Normalmente vamos a tenerlo más o menos en la parte más central, es decir, más o menos justamente si tú doblas la parte del delantero, aquí calculamos lo que sería la mitad, más o menos en esa parte, que sería la parte central del pecho, es donde tendría hay un poquito también la parte del fruncido y lo repartimos hacia ambos extremos. Pero ya te digo, dependiendo también de la altura de tu pecho, del volumen de tu pecho, pues te la pedirá a lo mejor desplazar para que se te quede más bonito hacia arriba o hacia abajo. Y otra cosa también, yo lo he hecho teniendo en cuenta un tamaño de pecho medio. A lo mejor, si nosotros lo estamos uniendo por margen de costura de 1 centímetro y después tú te lo pruebas y de aquí te se queda un poquito holguero, pues simplemente lo que tienes que hacer es, en vez de coserlo al centímetro, la parte de esta superior, lo subimos para evitar que no haga bolsa. Es como quitarle un poco de centímetro. Y ahora lo coso a lo mejor a 2 centímetros, porque tu pecho al final te lo está pidiendo. Habrá pechos más amplios que no le pedirás esto, pero como esto es un patrón al final universal, pues es más fácil que tú le quites un par de centímetros si a tu pecho le favorece más, porque no habría la opción de aumentarlo si tu pecho necesita aquí más tejido. Yo a mi pecho sí es verdad que le pide eso, que yo le quite aquí un poquito, 1 centímetro aproximadamente. Pues nada, tú pruébatelo y al final es tu pecho quien te lo está pidiendo. Si tú ves que allí te hace una arruguilla que no se queda tan bonita, pues nada, tú la vas eliminando y simplemente es quitándole un poquito de centímetro. Después ya lo corto y a la hora de remallar, pues allí no ha pasado nada. Bueno, así quedaría la parte superior de mi pecho. Y antes de coserlo definitivamente, vamos a unir los dos costados, es decir, el delantero con la espalda, para poder hacer una primera prueba, si se nos queda bien el pecho, también la anchura, pues vamos a ello. Con derecho y vamos a empezar a unir el delantero con la espalda con el margen de costura. Si quieres, puedes hilvanarlo, lo que sería la parte del pecho, para que a la hora de probártelo no te pinche. Y ya el resto pues lo vamos uniendo por el costado para también probarlo y vamos así viendo y ajustando que va quedando bien los recorridos y sobre todo para probártelo ya a ver qué tal te queda el pecho. Pues nada, une ambos extremos. La pieza que compone el centro delantero tú lo puedes dejar bien cerrado o le puedes también hacer una abertura central, eso ya dependiendo de tu gusto. En el caso que le quiera poner la costura central, le hemos puesto la cinta para evitar que el bien dé de sí, porque si no, ahora, cuando le tengamos que dar un dobladillo, al final va a estirar demasiado el tejido. Por eso le hemos puesto esa cinta. Para ello lo que vamos a hacer es volver 1 centímetro y después otro centímetro y le damos un pespunte. Yo ya lo he hecho en uno de los laterales y lo voy a hacer contigo el otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volver un poquito hacia adentro y después otro centímetro. Bueno, no llega a ser centímetro, es como 7 milímetros, 7 milímetros y 7 milímetros, porque yo le he dejado un margen de costura aproximadamente de 1,5 centímetros. Voy doblando y yo otra vez a su 6. Estoy haciendo un dobladillo doble y la cinta que yo tengo puesta, que ya la colocamos al principio, me está ayudando a evitar que vaya deformándose el tejido. Y así vamos a evitar que no haga efecto indeseado y que estire muchísimo el tejido. Ahora lo vamos doblando, si quieres ayúdate de la plancha, como te sea más cómodo, eso hasta abajo y terminamos dándole un pespunte. Y una vez que lo hayamos dado, vamos a remallar lo que sería ya el resto del centro delantero y vamos a remallar también la parte también
de las piezas superiores del delantero con la parte inferior. Ya tengo remallado toda la parte de unión de la parte superior con la parte inferior y la parte central. Ahora lo siguiente va a ser hacer la parte central. Para ello vamos a coger cinta albier y vamos a colocar lo que sería la costura central hacia uno de los lados. Y ahora la costura de la parte superior la echamos hacia la parte central. Eso con ambas. Vamos a fijarlo con alfileres para que no se mueva, básicamente. Y ahora nos vamos para el derecho del tejido y vamos a coger nuestra cinta del pie, vaya muy poquito, cortar el exceso de cinta de pie, que no nos va a hacer falta, la abrimos y vamos a coser por el doblez de la cinta del pie. De tal manera que es muy importante este pequeño detalle, que llegue justamente donde empieza también la parte superior o esa unión, para que cuando nosotros volvamos hacia adentro no se nos quede a ras de la parte también la central y que no nos pillen y nos hagan formas indeseadas en esta parte superior. Pues vamos a ello, le damos un pespunte y después ya volvemos los extremos hacia el interior y lo terminamos haciendo con una puntada a mano para que no se quede visible en la parte exterior. Y llegamos al final de este video tutorial donde te he enseñado a realizar este vestido. Tú lo puedes adaptar un poquito si quieres con abertura, sin abertura, y si quieres también combinarlo con multicolor haciéndole también la parte de la espalda en otro tono para crear contraste, sea lo que sea. Espero que te haya gustado y que te anime a confeccionarlo. También puedes crearte el top en cero con un poquito menos de escote y para utilizarlo también en tu prenda de diario. Espero que te guste, que te anime y sobre todo que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!